Estamos en nuestra última entrevista del día con Carolina Stefani. ¿Stefani? ¿O no? Stefani, sí. Stefani, que es académica de la Universidad Alberto Hurtado y directora del Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios, así que podemos tratar más en profundidad que la mera opinión que por lo menos uno hasta ahora se maneja con lo que ha pasado. ¿Es un paso en la dirección correcta lo que hizo ayer el presidente Piñera en este sentido de, por lo menos, empezar a legislar sobre migración después de que por tantos años no se ha hecho nada? Efectivamente el tema migratorio era una deuda pendiente desde hace muchísimos gobiernos atrás. Y es importante que empiece a haber una discusión ya legislativa más en serio, ¿no? Una propuesta y con la idea de avanzar en esa propuesta. Ahora, si es que va en la línea correcta, me parece que no, porque da cuenta de un giro que toma la política migratoria, una política que existía más bien desde el silencio, pero no por eso no había política, sino que era un dejar hacer muchas cosas, un cierto statu quo de la legislación del 75 y que con algunos decretos, con algunas soluciones particulares se seguía operando más o menos, ¿no? No es el modelo adecuado de política en ningún caso. Pero con lo que anunció ayer el presidente Piñera, lo que vemos es un giro bastante radical en la forma de abordar la migración en Chile, ¿no? Y la forma en que queremos abordarla hacia adelante. Y ese giro apunta hacia una política de control y de selectividad de la migración, ¿no? Decir, bueno, nosotros queremos migrantes de ciertas condiciones y características, idealmente migración súper calificada, y ojalá que entren lo menos posible ciertos grupos. Y dentro de esos ciertos grupos caen los haitianos. ¿Por qué hay un flujo que, por ejemplo, se concentra en determinados países? Hay muchas personas que creen que los haitianos llegan a Chile porque no llegan a ninguna otra parte. Sin embargo, llegan mucho más a otros países que a Chile. Yo contaba hace poquito rato una estadística que hay mucho más haitianos en Brasil, en República Dominicana, sin duda en Estados Unidos, que los que llegan a Chile, en Colombia incluso, que los que llegan a Chile. ¿Por qué se abre de pronto como un foco que atrae? Son varias razones, y no solamente para el caso haitiano, para el caso venezolano también, ¿no? El mapa migratorio en la región, si uno lo piensa en la región latinoamericana, es la migración dentro de la región es la que más ha crecido más que la migración hacia Europa o Estados Unidos. Entonces hay mucho movimiento dentro de la región. Y ese movimiento está gatillado por situaciones específicas, como en el caso haitiano y la crisis humanitaria que vive Haití, y la crisis política y económica que tiene Venezuela. Son los dos grandes flujos expulsores, digamos, de migración. Hasta hace poco era la situación crítica en Colombia. Diría esos son los tres países que expulsan gente. Y claro, Chile aparece como en el último momento dentro de este mapa migratorio, ¿no? Porque está más alejado, es más caro llegar acá, etcétera. Y se generaron ciertas condiciones puntuales, el tema de las líneas aéreas, que hacía muy fácil llegar, ¿no es cierto?, con pasajes baratos. El hecho de que Estados Unidos empieza a poner tantas restricciones, y Europa, por otro lado, también tantas otras restricciones, redirecciona los flujos dentro de la región. Y bueno, Chile, por su estabilidad política, económica, aparece, por las oportunidades laborales que tiene, como una posibilidad, pero que de todas maneras, y eso hay que tenerlo súper claro, no es la primera posibilidad que tienen, ni el primer lugar que ocupa, digamos, como destino migratorio los venezolanos o los haitianos, qué sé yo, o los colombianos. Hay, y yo quiero plantear esto porque hay mucha gente que de pronto no tiene todos los elementos para entender el por qué la migración, en el caso de países como Chile, tiene más visos de ser algo que ayude a Chile a que perjudique a Chile. Yo lo he dicho varias veces, nosotros somos un país que tiene determinadas características en la población. Una de esas características es que es una población, censo tras censo, que revela que somos más viejos. El censo, la información del censo va a estar lista creo que cerca de diciembre de este año, y yo te puedo asegurar que la edad promedio va a haber aumentado 3 o 4 años. Y disminuye la natalidad. Y con una disminución de natalidad muy fuerte. Y por lo tanto, tú tienes una situación donde tú no eres capaz con tus propios ciudadanos de reemplazar a las personas que salen de fuerza laboral porque jubilan.
eso en cualquier país del mundo donde eso ha pasado, y los grandes ejemplos de esto son los países europeos en los 60 y los 70, Suiza, Bélgica, España, que se llenaron de indios, paquistanos, turcos, porque no tenían cómo reemplazar su propia fuerza laboral. Nosotros vemos a la gente en la calle y vemos que hablan en chileno y miramos y conocemos y nos rodeamos fundamentalmente de chilenos, y estamos convencidos por eso mismo, al no tener los números grandes, que no hay ningún problema y por lo tanto, como una persona decía, el desempleo va a aumentar profundamente en Chile si llega la inmigración. Y el problema es otro. Nos tenemos que convertir en importadores netos de mano de obra extranjera porque no tenemos chilenos que hagan las pegas. Cuando eso pasa, llegan al país inmigrantes y llegan de determinados países. Nosotros tuvimos una corriente muy fuerte de peruanos hace algún tiempo. Tuvimos otra corriente que fue menor en volumen, pero que fue de profesionales, sobre todo argentinos, también hace tiempo, y ahora tenemos esta situación. ¿Cómo se empalma esto que viene a trabajar a Chile, aunque llegue de turista, con lo que acepta Chile en ese tipo de situaciones? Porque eso es ya subjetivo. Uno no le gusta ver, Chile es un país que le tiene pánico a la diferencia. Y esto es por definición diferente. Yo creo que la migración expone una de las grandes paradojas que enfrentan los países hoy día, las sociedades modernas, ¿no? Es la idea de necesitamos a los migrantes por las razones que tú dices, demográficas, y por las razones laborales, del funcionamiento del mercado laboral, pero no los queremos, ¿no? Necesitamos su mano de obra, pero no queremos que estén acá, y no queremos que usen nuestros servicios sociales, y no queremos que envejezcan acá y que tengan hijos acá. Entonces, esa paradoja, en el fondo, pone en tensión cuál es el diseño y la aproximación a la migración. ¿Qué hace el Estado? Los necesita, pero no los quiere. Y cuando tú tienes esa tensión, la mayoría de las políticas que se empiezan a tomar en función de aquello son políticas que son más restrictivas. Por lo tanto, lo que favorecen es una migración que entra finalmente en condiciones más precarias, porque termina siendo más irregular. Acuérdate, en Estados Unidos hay 11 millones de personas irregulares. Y los dejas en una condición tan vulnerable, ¿no?, que mantiene su mano de obra sin ningún costo. Entonces, es una situación extremadamente compleja desde el punto de vista político y desde las relaciones internacionales y desde el funcionamiento de la economía también, porque vivimos en un mundo global donde el mercado laboral también se globaliza, ¿no?, y se transnacionaliza. Sin embargo, las políticas de protección no se ponen, digamos, a la par de estos procesos de globalización que requieren una mirada mucho más compleja del movimiento de personas, ¿no?, donde consideremos los países de origen, los países de destino, que los flujos migratorios en cada uno de los países son de llegada, de salida, de tránsito, ¿no?, donde las tendencias migratorias cambian. Es un movimiento muy dinámico entre la región. Tú decías antes peruanos, colombianos y haitianos, mañana pueden ser sirios, africanos. En Brasil y en Argentina empieza a llegar mucho más migración africana. Entonces, ¿cómo resolvemos esa paradoja? Desde la lógica del control y de favorecer, porque con esta lógica de control lo que se favorece, termina favoreciendo, es el desarrollo de una migración irregular mucho más compleja de la migración irregular que tenemos hoy día, ¿no? Donde se enquista, digamos, un problema social mucho mayor, porque después no tienes cómo resolver el problema de esas personas que son. ¿Por qué tú dices que se incentiva que llegue? Porque lo que pasa es que hoy día la migración irregular, se habla de 300.000 personas, ¿no es cierto? El grueso de esa población es porque entró como turista y no logró renovar la visa, y entonces por un tema administrativo cae en situación irregular. No es porque hayan ingresado al país en condición irregular por paso no habilitado o a través de tráfico de personas. Pero no se contrabandearon ellos. Exacto. Pero cuando pones y estableces control, claro, te ahorras el grueso, digamos, de la irregularidad administrativa, pero fomentas este otro tipo de irregularidad que es por pasos no habilitados y a través de coyotes, colletajes, qué sé yo, y mafias. Y esa entrada de personas las dejas en una situación de precariedad total y absoluta, porque no tienes después cómo regularizarlas, porque pasan a ser invisibles dentro de la sociedad, ¿no? Fantasmas que no tienen ningún tipo de protección. Sin embargo, como tienen que vivir, siguen trabajando y trabajan en negro, y empieza a haber una economía, digamos, subterránea que es mucho, mucho más compleja. En el caso de un país como Chile, que tiene una necesidad de inmigración
tiene necesidad de satisfacer su oferta laboral y no le alcanza con los chilenos. ¿Cuáles son las opciones que, por ejemplo, se han dado en distintas partes del mundo en términos comparativos, donde el problema ha sido resuelto de mejor forma, para que no solamente se cope la necesidad de trabajo, pero que además se quiera que vengan los migrantes? Hay que distinguir un poco la tendencia que viene desde el norte, Estados Unidos y Europa, y la tendencia que ha venido desde los países de la región latinoamericana. Desde el norte, esta tensión que te planteaba de los queremos, pero, o sea, los necesitamos pero no los queremos, y que ha llevado al incremento de las políticas de control por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, es un modelo, ¿sí? Y lo que hace es restringir al máximo la posibilidad de ingreso, ya sea por decreto, digamos, por decir no pueden entrar, o por poner una serie de trabas para el ingreso. Dentro de la región latinoamericana, en cambio, ha habido toda una tendencia que se empieza a desarrollar ya desde los 90 de procesos de integración y de incorporar la movilidad de las personas como parte de ese proceso de integración. En el contexto Mercosur, el tema migratorio ha venido siendo debatido. Está también la Conferencia Sudamericana de Migraciones, donde se plantea que, somos una región donde la migración, principalmente en nuestros países, es de origen latinoamericano. Por lo tanto, tenemos que generar las condiciones para que esa gente trabaje bajo las mejores condiciones, digamos, y se ofrezcan las mismas condiciones que los nacionales de los países. En el resto de América del Sur existe lo que se llama una visa Mercosur para todos los países, para los 12 países de América del Sur, donde basta con que tú llegues, entres y dices, bueno, mira, me quiero quedar, y tienes la visa temporal por un año, etcétera. Es un mecanismo mucho más expedito para llegar a trabajar a los otros países. Chile, en ese contexto, se ha ido alejando completamente de la tendencia y del espíritu del proceso de integración regional, y ha más bien adoptado esta mirada más securitizadora de la migración propia del norte. Pero eso, aún así, no resuelve el problema, digamos. No, sí lo resuelve, porque tienes casos, por ejemplo, como Argentina, que hizo un proceso gigante de regularización que se llamó Patria Grande, donde regularizó a todas las personas sin ningún tipo de condiciones. El programa que transformó a todos en legales, digamos. Todos, sin excepciones, excepto, qué sé yo, el tema penal. En la propuesta que aparece ayer hay una serie de condicionantes para obtener esa regularización, entre otras, haber sido expulsado por algún otro país. O sea, un mexicano fue expulsado de Estados Unidos, no podría entrar a Chile, lo que es muy extraño. Y después de haber regularizado a Argentina, a toda la población, establece un principio de, incorpora, digamos, el objetivo, la idea, el espíritu de la visa Mercosur para todo Mercosur. Entonces, si tú eres colombiano, ecuatoriano, boliviano, chileno y vas a Argentina, presentas tus papeles hasta incluso con un certificado notarial diciendo que tienes ganas de quedarte acá y que estás interesado en trabajar, y tienes la residencia por un año. Y que después de esa residencia se renueva, digamos, presentando los papeles necesarios. Es un proceso expedito, fácil y disponible para todos, ¿no? Ahora, yo quiero mencionar que estamos conversando con Carolina Stefoni, académica de la Universidad de Alberto Hurtado. Ahora, hay ciertamente un impacto que en distintos países puede ser asimilado de distintas formas, pero hay un impacto cuando tú de pronto notas que la rutina, que aquello que te daba seguridad, que aquella cosa que tú habías visto siempre, deja de tener la misma fisonomía. Nosotros, los chilenos, y yo lo he dicho varias veces, como variable idiosincrática fundamental, tenemos un pánico a lo diferente. Lo vemos en todo orden de cosas, nos segregamos porque queremos estar básicamente sin determinadas personas y agrupados en torno a personas que nos conocemos, de los mismos colegios, de la misma universidad, y votamos a la gente que es distinta para otros lados. De pronto, tu país entran 3 o 4 personas de raza negra y lo encuentras folclórico, y recuerdas a Chito Faró y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero, le aplaude. Pero en la medida que empieza a agrandarse el número o empiezan a hablar en distintos tipos de acento del castellano, tú te alarmas. Tú dices, a ver, esta cosa, ¿por qué? ¿Cómo me afecta a mí? Y te asustas y empiezas a considerar que eso es malo per se. ¿Cómo esa parte cultural, esa parte que tiene que ver con no una aceptación legal o administrativa, sino que con de alguna manera una recepción cultural, ¿cómo se enfrenta a eso? Antes de que terminen los primeros muertos, antes de que terminen los primeros abusos feos.
Hay dos cosas. Uno, es abordable porque la población es educable. Si es que uno toma, digamos, las cosas en serio y desarrolla políticas de integración y culturales y establece principios interculturales, por ejemplo, en la educación escolar, por supuesto que hay formas de cambiar. Chile, pese a lo homogéneo que se piense a sí mismo, ha venido cambiando, ¿no? Y ha venido de alguna manera, incluso Chile, digamos, se ha venido abriendo. Eso es educable. Sí. Ahora, el problema me parece que también en un contexto más global había un recrudecimiento de las posturas y visiones más xenófobas contra la migración principalmente. Y eso tiene resonancia también en las políticas internas. O sea, escuchar el discurso de Trump en Estados Unidos, escuchar el discurso de los grupos, qué sé yo, más de ultraderecha en Europa, y ver que hay una legitimidad respecto de esos discursos, ¿no? Y que se acepta, y que entonces se puede construir un muro, y que entonces se puede mandar a la Guardia Civil a la frontera, porque lo dice el presidente, de alguna manera avala o legitima también ciertos discursos xenófobos y discriminación. Entonces, también hay que tener mucho cuidado, porque los gobiernos, claro, deciden sobre sus propios territorios qué es lo que hay que hacer, pero también estamos en un contexto global que es complejo. Por lo tanto, es doblemente necesario implementar políticas que apunten precisamente a esa capacidad de transformación, a esa capacidad de entender que lo diverso es un principio positivo, de valor, de gran valor para la sociedad chilena, y que la migración en ese contexto es una oportunidad para entendernos por fin como una sociedad diversa. Chile no es diverso solamente en relación con la migración, es diverso en una variedad de dimensiones. Y la migración es una gran oportunidad para vernos en el espejo y decir, bueno, mira, somos infinitamente mucho más complejos, en el buen sentido, de lo que habíamos pensado. Pero eso es importante visibilizarlo, eso es importante que el discurso político apunte también en esa dirección. Pero cuando tú tienes un discurso político donde se dice, no, que la casa está desordenada, que tenemos que regular, que no queremos que entren delincuentes, que no queremos que entren haitianos, que los haitianos les vamos a dar la visa de turista por un mes, yo no sé a qué otro país, digamos, se le permite que solamente entre por un mes, al resto de los países se le entra por 3 meses, de alguna manera también es un discurso que favorece precisamente y legitima ese discurso de discriminación y decir, ven, no, los tenemos que mantener a raya afuera. Sí, a mí me da cierta risa a veces cuando las personas opinan invocando situaciones que creen y que son regla general. Por ejemplo, un tuitero dice, el análisis de cómo somos se refiere a la clase alta, tu entorno también se refiere a mí. La clase alta arranca los cerros y chicureo, en las poblaciones y calle general acogemos a los migrantes muy bien. Yo digo, por favor, ¿de qué estamos hablando? Aparecen por lo menos 5 o 6 veces todos los problemas que se han visibilizado o la gran mayoría de los problemas que se han mencionado en términos de encontrones fuertes contra migrantes, no lo hacen personas del barrio alto. No es porque no lo hagan, es porque ellos no se mezclan, punto. Lo hacen personas que efectivamente están conviviendo con eso. Tratar de darle una especie de diferencia de clase al miedo que tenemos respecto del adversario es de lo más ridículo que puede existir. El chileno es profundamente receloso de aquello que es extraño para él. Y eso vale para la clase más baja y vale para la clase más alta. Lo que pasa es que la clase más alta lo puede hacer de forma más eficiente porque tiene los recursos, arma sus barrios y se separa. Y las otras personas no, lo hacen de distinta manera, lo hacen en términos cotidianos. Y eso aumenta en la medida que sienten que ellos pierden. Es decir, tú metes, por ejemplo, un discurso señalándole, te van a quitar el empleo chileno los haitianos y vaya a tener haitianos a charchazo en la calle. Y no por gallo rico. Si al gallo rico le conviene tener haitianos porque les paga menos. Entonces, no nos saquemos la suerte entre gitanos, ni nos hagamos los bonitos y que sabéis que nosotros somos súper respetuosos del extranjero aquí en el barrio, porque no es verdad. Sí, absolutamente. Quizás solamente agregar a eso que, o sea, la discriminación y la violencia hacia, sobre todo en particular hacia el grupo haitiano y finalmente los afrocaribeños y colombianos. He conocido, claro, cubanos que los confunden y dicen, bueno, me tratan como si fuera haitiano y lo mismo, ¿no? Toda la población negra. La violencia cotidiana es brutal y está como desatada un poco, porque cualquiera se siente con el derecho, no sé, a tirarle algo por la cabeza, porque a gritar. Mientras más se dice que es una amenaza, bueno, pues si es una amenaza, para mí, le puedo pegar. Po. Exacto, entonces ahí hay que distinguir la violencia cotidiana de las personas y la violencia institucional también, ¿no? Que no van separadas en este caso.
y se retroalimentan. Entonces, la responsabilidad me parece que más desde las instituciones. Por supuesto que cada persona es responsable de sus actos también, pero la responsabilidad como país de marcar los lineamientos de cómo queremos favorecer procesos de integración, de aceptación en igualdad de condiciones, como ciudadanos exactamente iguales a los chilenos, tiene que partir con un discurso político coherente. No puedo decir, no, sí, me interesa que vengan y bienvenidos y Chile acoge, pero después tienes un montón de otras disposiciones que van en sentido contrario. Hay una serie de personas también que están haciendo preguntas específicas respecto de lo que salió respecto a la ley. Dice, por ejemplo, una persona acá, ¿qué pasará con las personas que ingresarán al país durante el 9 de abril y el 15 de abril? ¿Podrán solicitar sus documentos antes del 23 por esto? Porque hay un... Claro, esto es un tema técnico, más que... Claro, hay un límite de calendario para regularizar la situación. Sí, sí. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, ahí yo sugiero, todas las organizaciones sociales se están poniendo como rapidísimamente en función de, porque va a depender también de los tipos de papeles que tengan, de la situación particular de cada una de las personas, no sé si es que tiene o no tiene el contrato, la residencia. Entonces, creo que lo mejor es acceder y llegar a las organizaciones sociales, Servicio Jesuita, el MAM, etcétera, que van a estar con todos sus recursos y personales dispuestos para poder orientar en este proceso, que además va a ser de una sobrecarga al DEM impresionante, por eso. O sea, va a obligar ahí a, no sé cómo lo van a hacer, magia. Antes de irnos, quiero dar una noticia que ya probablemente muchos de ustedes conocen. Estaba estipulada una visita de Donald Trump a América Latina para la Cumbre de las Américas. Acaba de anunciar que no lo va a hacer. Y es relativamente delicado la situación. No porque, oye, todo el mundo quiera que Donald Trump visite América Latina, no. Sino que porque la razón que dio Donald Trump hace un ratito para no venir a América Latina era supervisar la respuesta a lo que pasó en Siria. Hay que recordar que en Siria se ha anunciado que hubo un ataque químico de nuevo. Estados Unidos le echó la culpa a Irán y a Rusia. Donald Trump necesita tener a Rusia de enemigo, se lo están investigando por ser cómplice. Entonces, ya, le echaron la culpa a Rusia. Y dijo que la respuesta de Estados Unidos iba a ser brutal e iba a ser militar. Por lo tanto, cuando suspende todo para ver lo de Siria, créanme que el mensaje es: voy a estar ocupado en una situación que ya parte de mi staff ha dicho que va a tener un componente de respuesta militar. Así que ojo, porque no es tan venial esto que no venga Trump a América Latina, si es que, como él ha señalado, lo que debe hacer es supervisar lo que se haga en Siria, que puede efectivamente ser una situación que se escape de las manos. Ojalá que no. Aún más dramático. Más dramático. Gracias. Le damos a Carolina Stefoni por estar aquí en el programa. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Chao a todos ustedes. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Dronestore.cl, la tienda de drones más grande del país. Y Casa Mía, residencia privada. Departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de nuestros adultos mayores. Presentaron Combinación Clave. Mañana volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación Clave, por la 92.9 y radiolaclave.cl. Somos opinión, somos la clave. A propósito, antes de irme, tengo que decir quiénes ganaron los libros. El libro Conspiración, cómo Rusia ayudó a Trump a ganar las elecciones, de Luke Hardin, lo obtuvo Mario Molina Rojas, y en una novela criminal de Jorge Volpi lo obtuvo Eduardo Flores. Pásenlos a buscar aquí a Radio La Clave. Chao, chao. Las opiniones vertidas en este programa